Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bendecidos, gozosos, en buena salud, en comunión de la familia y en comunión con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hebreos y vamos a tomar los versos 15 al 28. Vamos a terminar el capítulo. El título de nuestro estudio, de nuestro mensaje para hoy es ¿por qué tuvo que morir Cristo Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Y vamos a mirar algunas cosas aquí que espero nos ayuden a tener una idea clara, una perspectiva clara, porque es importante tener una perspectiva bíblica en todas las cosas, pero todo comienza para el cristiano. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y todas estas cosas que son importantes. Entonces, la muerte de Cristo Jesús nos va a abrir el panorama a entender qué somos ahora por fe en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Y todas estas cosas que vamos a tener que aprender a aplicar correctamente. Pero si no tenemos un entendimiento aquí, podemos entonces pensar de nosotros mismos como si somos solamente buenos religiosos, buenas personas y todo eso. Entonces, tenemos que ir a la Biblia y el escritor de Hebreos va a comunicar exactamente eso. Entonces, todo comienza aquí en Hebreos capítulo 9, verso 15 al 28, como digo en nuestro mensaje. La semana pasada hablamos de la necesidad y ahora para los creyentes la bendición de saber que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Entonces, oramos y luego nos damos de lleno al estudio de esta mañana. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, para pedirle sabiduría, entendimiento, para que estas cosas que usted escribió para nuestra enseñanza puedan encontrar fondo en nuestro corazón y después nosotros meditar en ellas y pedirle por su Espíritu Santo que nos ayude a aplicarlas y nos enseñe así a vivir de manera correcta delante de usted. A usted le damos, Señor, la honra y la gloria por todas las cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 9, comenzando en el verso 15, dice así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y aquí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? A ver, el gran problema de la humanidad entera es el problema del pecado. La realidad es que todos somos pecadores.
Y el pecado separa al hombre pecaminoso de un Dios que es santo, absolutamente puro, perfecto, santo. Los hombres pecaminosos, la humanidad entera, no se pueden acercar a Dios en su condición pecaminosa. La única manera que pueden hacerlo es a través del sacrificio de una víctima inocente. Dios lo estableció así. Sí, el pecado, hermanos, hermanas, el pecado corrompe, degrada, distorsiona la imagen de Dios a la cual fuimos creados. Importante entender qué es el pecado. Ahora, aunque nuestro vivir como personas, aparte de una relación con Dios, aunque nuestro vivir sea bueno, honesto y todo, el pecado en nosotros sigue separándonos de Dios. Por naturaleza, nacimos pecadores. Practicamos pecado porque somos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hace Dios para solucionar el grave problema del pecado? Hay muchas palabras que son importantes de recordar en cuanto a la relación que debemos tener con Dios se refiere. Muchas palabras, entre ellas, por ejemplo, salvación, justificación, perdón, adopción y todas estas otras palabras que son importantes en nuestro lenguaje como cristiano. Pero hay una palabra que es muy importante y muchas veces no hablamos mucho de ella porque tal vez no la entendemos a fondo, y es la palabra expiación. Como digo, tal vez no todo el mundo tiene una clara idea de lo que la expiación significa, pero es importante que nos demos a la tarea de investigar. Expiación, para entenderlo de una manera más clara y sencilla, es la manera en que somos hechos uno con Dios. ¿Cómo que uno con Dios? Sí. La Biblia nos enseña, y eso lo estudiamos en muchos libros, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento diría yo. Como dije, el pecado nos separa de Dios. Pero la promesa de Dios es de que Él estableció una manera de cómo podemos acercarnos a una comunión íntima con Dios. Es decir, nos acerca a que estemos en comunión con Dios. ¿Y cómo es esto? La palabra expiación, para manera de recordarla claramente y más fácil, sería reconciliados. Y se usa mucho la palabra reconciliación. Entonces, la palabra reconciliación se usa para establecer una comunión entre dos partes que en el pasado estaban en antagonismo, en conflicto. ¿Y cómo lo hizo Dios? Bueno, Dios estableció que la única manera que el hombre pecaminoso se puede acercar a Él es por medio del sacrificio de una víctima inocente. Eso, cuando digo sacrificio, implica derramar sangre. Tengan en mente esto. Y lo que vamos a hablar mucho hoy es acerca de la sangre, sangre. Y la gente muchas veces le padece repudio, le produce un descontento el hablar de sangre, pero tenemos que, porque vamos a hablar de la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Y por qué la sangre es necesaria? Bueno, porque la sangre visualmente es el resultado de lo que pasó con la víctima. La víctima tuvo que morir. Ok. Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Todo el alma que pecare ciertamente morirá, dice la Biblia. Ok. Entonces, la evidencia visual de la muerte es el derramamiento de la sangre. Y vamos a hablar, como digo, más acerca de esto. Entonces vemos, Dios establece que el hombre pecaminoso se puede acercar a Él solamente mediante el sacrificio de una víctima inocente. Eso significa que esta víctima tiene que morir. Evidencia de eso es el derramamiento de su sangre. Ok.
Ahora vamos un poquito más claros. Por una razón, entonces la Biblia, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso le dice a personas que en su cultura son muy familiarizados con corderos y sacrificios y pecado y todo esto. Pero ellos han entendido el sacrificio de un cordero para cubrir su pecado. Lo hemos estado repitiendo en severas ocasiones y continuamente. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el sacrificio de animales tenía una función, y esa función era cubrir ese pecado temporalmente. Pero cuando Jesús aparece, Juan el Bautista lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado. Y no solamente de los israelitas, sino el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en estos versos que vamos a leer? Vamos a ver el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús de la manera que Dios quiere que lo veamos. El título es: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, 3 cosas vamos a hablar, porque estamos hablando de un testamento. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte? Bueno, un testamento demanda necesariamente que alguien muera. De otra manera, el testamento no tiene validez. O si tiene validez, pero más bien diría, el testamento demanda que una persona muera, de otra manera no puede tomar efecto. Eso sería más correcto. 1. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque un testamento demanda muerte. Número 2. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque un testamento demanda muerte. Y número 2, porque el perdón requiere de sangre. Uy, eso es muy serio, pastor. Estamos hablando de palabras serias. Claro, son palabras serias en verdad. Número 3. No solamente que un testamento demanda muerte, el perdón requiere sangre, pero número 3, el juicio demanda un sustituto. Wow. Entonces, bien rápidamente, en lo que nos resta de tiempo, vamos a desglosar estos 3 puntos y comenzamos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Número 1, porque un testamento demanda muerte. Vean lo que dice versos 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Eso es muy claro, no tenemos que elaborar. Ahora, voy a pasar así un poquito rápido sobre estos puntos porque capítulo 10 los vuelve a repetir en alguna manera. Entonces nos va a quedar claro. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque un testamento demanda que alguien muera para que tome efecto tal testamento. ¿Ok? ¿Qué fue lo que nos está diciendo aquí? Entonces, el escritor de Hebreos dijo: ustedes vivían en el antiguo pacto establecido por Dios, donde había un tabernáculo, donde después hubo un templo. En ese templo se llevaban a cabo sacrificios con la intención de cubrir el pecado del pueblo, de la gente, y tenían órdenes precisas de cómo hacerlo, pero eso iba a llegar a su culminación. Eso iba a terminar, eso era temporal solamente. ¿Cuándo iba a terminar? Lo vimos la semana pasada. Cuando viniese aquel quien va a hacer las cosas correctas, derechas. Ok, ¿quién es él? Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús venga, les decía en el Antiguo Testamento, ya no van a tener que ofrecer sacrificio cada año y diariamente, constantemente, para cubrir su pecado. Cuando Cristo venga, ofrecerá un sacrificio por los pecados de toda la humanidad y lo hará una sola vez y para siempre. Wow, entonces el Antiguo Testamento nos dice que el sistema de sacrificio en el Antiguo Pacto era temporal hasta la venida de Cristo. Ok. Entonces vamos entendiendo ahí.
Verso 17, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ok, entonces estamos hablando aquí claramente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para que tuviera efecto el nuevo pacto. Pacto, testamento. Es intercambiable estas palabras. Muy, muy importante. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jeremías 31 dice, vienen los días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ok. Escuchen, a manera de que el antiguo pacto quede obsoleto, sea obsoleto, tiene que venir quien establece el nuevo pacto. Y quien establezca ese nuevo pacto lo tiene que sellar con sangre. Aquí es lo que le dice en el verso 18. De modo, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ok, pues habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Dios le dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Moisés les leyó la ley a ellos ahí al pie del monte Sinaí, y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Moisés entonces dijo, ustedes entonces han consentido, han declarado que van a hacer eso. Hoy queda sellado este pacto. Les leyó la ley, tomó la sangre de los animales que habían sacrificado y roció los libros de la ley, las tablas de la ley, y roció a la gente. Dijo, el pacto quedó establecido con sangre. Ok. El nuevo pacto también se estableció con sangre, pero no la sangre de animales, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando fue a la cruz, cuando colgó en la cruz, cuando murió en la cruz, cuando declaró en la cruz, consumado es, pagado en su totalidad. También con su sangre selló el nuevo pacto. Ok, entonces ahora estamos entendiendo. ¿Por qué murió Jesús? Porque un testamento demanda muerte. Es algo que debemos mantener bien claro. En Romanos capítulo 3, versos 24 al 26, dice, los pecadores ahora son justificados o declarados justos como un don que no merecían, es por gracia, a través de la redención, del pago que se pagó para liberarlos, a través de la redención que es en Cristo Jesús por su sangre. Wow, eso es parafraseando a Romanos capítulo 3, para entender. Entonces Jesús hizo propiciación. ¿Qué quiere decir? Un sacrificio que satisface. ¿Qué? ¿Que satisface qué? Al morir Jesús en la cruz del Calvario y ofrecer su sangre para el perdón de nuestros pecados, la ira de Dios, escuchen esto, la ira de Dios que siempre está sobre el pecado del hombre, porque la paga del pecado es muerte, la ira de Dios demanda, la justicia divina demanda que el pecado sea juzgado. Y al juzgar el pecado, el juicio emite que el pecado consecuentemente trae muerte. Entonces Jesús va a la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados y aplaca porque satisface la justicia divina. Si Jesús no muere por nuestros pecados, Dios estaría entonces en serio problema porque tendría que ignorar nuestro pecado, aminorar, como decir no importa. No, porque Dios es justo, demanda que el pecado, como causa del pecado, la persona muera. Dios en su justicia demanda muerte por el pecado. Wow. Entonces Dios sigue siendo justo. Pero a la vez de que Dios es justo, también es el que justifica. La justicia de Dios demanda que haya muerte por el pecado. Wow. Pero la justificación que es por fe en Cristo Jesús nos ofrece por gracia salvación y vida eterna. Wow. La justicia de Dios está demostrada entonces, y la justificación por fe es aplicada a aquel que se acerca a Cristo Jesús
confiando en el sacrificio y en la totalidad de su eficacia. Cristo tuvo que morir para establecer el nuevo pacto. Entonces, haciendo el antiguo pacto obsoleto, y ese nuevo pacto en Jesús fue sellado con su sangre. ¡Wow! Número 2. No solamente el testamento demanda muerte, pero el perdón requiere sangre. Versos 18 al 22. Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ya leí eso. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, vean esto, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado no puede ser perdonado si no hay sangre derramada. ¡Wow! Y aquí les voy a dar algunas cosas acerca de la sangre que fue derramada. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús, entendemos ese es el caso, ¿no es cierto? Les voy a dar 3 puntos de la sangre de Cristo. 1, las profecías acerca de la sangre, la provisión de la sangre y el poder de la sangre. Las profecías acerca de la sangre de Cristo. Tendríamos que ir de regreso hasta Génesis capítulo 3, verso 15. Van a tener que anotar los versos y después estudiarlos ustedes mismos. En Génesis 3, verso 15, Dios dijo que vendría uno que le aplastaría la cabeza de la serpiente. Y de ahí en adelante vas a ver el desarrollo de Génesis y de la Biblia entera, como cada cosa que está sucediendo en ese orden te va a dar más revelación acerca de quién sería aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15 dice: vendrá uno. Esa es la primera mención del Evangelio. En Génesis capítulo 4, verso 4, tenemos a 2 hermanos, Caín y Abel. Los 2 van a traer una ofrenda delante de Dios. Caín trae del producto de la tierra. Abel trae de las primicias de los animales. Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Cuál es el elemento? Si es un sacrificio, hubo sangre envuelta. Caín no, y Dios dijo no aprobó de esa ofrenda. No aprobó de eso. Porque, recuerden, el perdón requiere de sangre. Capítulo 8 del libro de Génesis. Noé, después de construir el arca y vino el diluvio y todo eso, bajó del arca. Y lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Génesis 22. Abraham ofreciendo a Isaac en el altar. Claro, está allí. Isaac pregunta: Padre, tenemos el fuego, tenemos el altar, pero ¿dónde está el cordero? Muy importante ese punto, porque en realidad lo que Dios está diciendo en ese verso, en ese capítulo, verso 8 en adelante, lo que está diciendo: Dios mismo se ofrecerá como sacrificio. Y sabemos que fue así cuando Jesús se ofreció por el sacrificio, o como sacrificio más bien. Jesús dijo: nadie toma mi vida, yo ofrezco mi vida. Tengo poder para ofrecerle, tengo poder para volverla a tomar. Luego vamos a Éxodo capítulo 12. La primera Pascua, cuando el pueblo de Israel son esclavos en Egipto. Dios le dijo: en esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Y lo que vas a hacer para que no venga a tu casa es que tienes que sacrificar un cordero. Vas a tomar la sangre y lo vas a poner en los dinteles y en los 2 postes de la puerta. Y el Señor dijo: donde vea la sangre pasaré de esa casa. Hubo mortandad en Egipto esa noche. El primogénito de todo hombre y primogénito de todos los animales murieron. Pero ninguno en donde había sangre sobre la puerta. Otra vez, sangre. Levíticos 17, verso 11, me encanta porque ahí está la explicación perfecta de por qué la sangre. Y vean lo que dice el Señor en este verso. Porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre. ¿Por qué sangre? Porque Dios nos dio la sangre, que es la vida aquí dice correctamente, la vida de toda carne, la vida de todo ser humano está en la sangre. Sin sangre no vives. ¡Wow! Increíble. Y Dios dijo, por eso es importante el derramamiento de la sangre, porque es una vida que fue ofrecida para aplacar la ira de Dios sobre el pecado y para satisfacer la demanda de justicia, para que Dios sigue siendo el que hace justicia y sigue siendo el que justifica. Maravilloso nuestro Dios. En Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Qué implica? Sangre otra vez. Jeremías 31:34. Perdonaré todas sus iniquidades y sus pecados no recordaré nunca más. ¿Qué implica? Derramamiento de sangre otra vez. Entonces, de nuevo te vas todo, desde Génesis hasta todo, a donde encuentres otra vez en el Nuevo Testamento mención de la sangre. Y lo encuentras en Mateo 26, verso 26 al 29. Y mira lo que dijo Jesús. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Escuchen esto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Wow. Hemos visto aquí las profecías de la sangre. ¿Por qué tuvo que derramarse sangre? Porque Dios lo estableció desde el principio de todas las cosas. ¿Qué sigue? No solamente las profecías de la sangre, pero la provisión de la sangre. Y tengo muchos versos que darles aquí, pero quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de la provisión de la sangre, hablamos de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Primera de Pedro dice, fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Ahora, solamente para que piensen acerca de esto, y les voy a aventar ahí antes decíamos un buscapié, hoy les voy a decir un buscamente. A ver, cuando una mujer se embaraza, el bebé en la placenta, el ombligo, el cordón umbilical del bebé está conectado a la placenta, en la parte interna de la placenta. La sangre de la mujer alimenta la placenta en la parte externa. No me lo crean a mí, yo soy doctor, ni mucho menos. Solamente que se me hace fascinante este asunto. La sangre de la mujer entonces provee y fluye a través de la parte externa de la placenta, pero nunca se mezcla con la sangre del bebé dentro de la placenta. El ombligo, el cordón umbilical del bebé está conectado a la parte interna de la placenta y es de lo más fascinante pensar. Hay una mujer que da a luz y la sangre del bebé es totalmente distinta al tipo de sangre de la mamá. Esto es lo que leí acerca de eso y me fascinó muchísimo, de verdad. La sangre del bebé, que se encuentra y que es en sí misma un sistema cardiovascular, no se mezcla con la sangre de su madre. Recibe nutrientes y oxígeno indirectamente de su sangre de la mamá, pero no recibe la sangre de ella directamente. Wow. Vuelvo y repito, yo no soy doctor, pero ahí se los dejo para que lo mastiquen un rato. Cuando Jesús fue puesto en el vientre de María, sin influencia alguna de ningún hombre, y si la sangre de María nunca se mezcló con la sangre de Cristo, ¿qué tipo de sangre era la sangre que corría en las venas de Cristo? ¿Y de dónde vino esa sangre? ¡Wow! Y lo digo porque muchas veces escucho a personas decir la sangre de Cristo, grosería. No entienden muchas veces. Estamos hablando de cualquier sangre.
En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, Pablo habló acerca de los ancianos allí en Éfeso y les dijo: ustedes velen por las almas de la iglesia, las cuales Dios compró con su propia sangre. Oh. ¿Dios tiene sangre? Aparentemente sí, lo que dice la Biblia. No, Dios es espíritu, no puede tener sangre. Sí, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Ajá. Y no era la sangre de María. No, yo no puedo creer eso. Bueno, ¿qué vas a hacer para creer que Adán era un ser vivo? ¿Acaso no? Por supuesto que era un ser vivo. Y si la sangre de Jesús no era la sangre de María, ahí te va otra más difícil. ¿De dónde vino la sangre de Adán? Ahí te la dejo para que la veas. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? No solamente las profecías de la sangre, pero la provisión de la sangre. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice: Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ok, estamos hablando de la sangre de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 7, acerca de la sangre de Cristo Jesús, Pablo dijo esto: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cristo, el Cordero, fue sacrificado para que tuviésemos perdón por su sangre. En Colosenses 1, se los leo, versos importantísimos. Ahí va, ¿listos? Dice Colosenses 1: Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, o Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, otra vez. Pero luego, escuchen esto: y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Wow. Entonces entendemos las profecías de la sangre y la provisión de la sangre. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Cristo derramó su sangre para reconciliarnos, perdonándonos nuestros pecados. Para hacernos libre del poder del pecado sobre nosotros. Derramando su sangre, quiere decir, cuando hablamos de sangre, queremos decir que murió. Es la muerte de Cristo Jesús derramando su sangre lo que hizo la obra de la redención. Para eso es que leemos el verso en 19:30 del Evangelio de Juan: consumado es, pagado en su totalidad. La muerte de Cristo era necesaria porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Murió como nuestro sustituto. Se proveyó, se ofreció a sí mismo como el sustituto perfecto para pagar por los pecadores cuando Él es sin pecado. Y por su muerte y su sangre pagó nuestra redención. Ese es Cristo nuestro Señor, que murió por nosotros. Hebreos 10:14 nos va a decir más adelante, y es bien bonito este verso: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el punto en no solamente la profecía de la sangre, pero la provisión de la sangre. Último, el poder de su sangre. En Juan capítulo 17 Jesús dijo: he terminado la obra que me distes. Y como digo, después podría decir: he pagado en su totalidad por la redención. Entonces, la profecía de la sangre, la provisión de la sangre, el poder de la sangre. ¿Qué hizo la sangre? Nos lavó de nuestra maldad, de nuestra injusticia. Nos reconcilió. Pagó por nuestro pecado, nos ha perdonado y nos hizo libre. ¿Qué es lo que hace la sangre? 7 cosas te voy a decir aquí en un par de minutos y después tú los puedes leer. Cada vez que hables de la sangre de Cristo Jesús, recuérdate, esto es lo que la sangre, y mucha más, pero estos son algunos de los más importantes. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Número 1, ofreció eterna redención. Primera de Pedro 1, 18-19.
Número 2, purifica nuestra conciencia, Hebreos 9:14. Ratificó el nuevo pacto, Hebreos 9:16 al 18. Número 4, purifica al pecaminoso, al pecador, Hebreos 9 del 19 al 22. Número 5, provee acceso a Dios. El antiguo pacto, en el antiguo pacto el sacrificio solamente cubría el pecado, pero no tenía nadie acceso a Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. La sangre de Cristo que Él derramó en la cruz abrió el velo de arriba hacia abajo, no más separación. La sangre de Cristo nos da acceso a Dios. Número 6, puso para siempre fuera, o más bien, quitó para siempre el pecado. El del pasado, el del presente y el del futuro. Quitó para siempre el pecado por aquellos o para aquellos que por fe han venido a Él para salvación. Primera de Juan 1:7 dice eso. Y si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Y número 7, pagó en su totalidad por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? 1, porque un testamento demanda muerte. 2, porque el perdón requiere sangre. Y 3, porque el juicio demanda un sustituto. Les leo este verso en Gálatas. Vean lo que dice. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo tomó nuestro lugar. Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:21 lo dice también de manera muy clara y contundente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús tuvo que morir para ser nuestro sustituto en juicio. El juicio sobre nuestro pecado cayó en la persona de Cristo Jesús. Él tuvo que morir para perdonarnos nuestros pecados que demandan derramamiento de sangre. La sangre de Cristo Jesús. Maravilloso pasaje en verdad, porque la vida de la carne está en su sangre. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto y cómo debemos tratar esto? Bueno, lo que no debemos hacer es ignorar. Lo que no debemos hacer es pisotear. Lo que no debemos hacer es corromper algo tan hermoso que es de nosotros por fe. Pero pastor, yo a veces la verdad que no me siento como que estoy en serio caminando con Dios. A veces siento que Déjame decirte una cosa, hermano. ¿Qué es lo que te aflige? Oh, me siento culpable de esto. La Biblia dice que la sangre de Jesús, es interesante esto, en Mateo 27, verso 4, Judas dijo, he derramado sangre inocente. ¿Te sientes culpable con algo? La sangre de Jesús. ¿Te sientes menospreciado, como que no vales, como que nadie te valora, como que la sangre de Jesús te compró? La preciosa sangre de Cristo Jesús te compró. Y el precio pagado por ti no fue oro, plata, eso sería cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Me siento manchado en mi mente, en mi caminar, en mis pensamientos. La sangre de Cristo Jesús, dice, nos lava de toda maldad, nos limpia de toda maldad. En Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice, nos lavaste con tu sangre. Pero a veces me siento impotente ante los problemas, pastor. Siento como que ya no tengo fuerza para seguir peleando. Apocalipsis 12 dice, y vencieron por la sangre del Cordero. A veces me siento atrapado, esclavizado, atado en esta cosa que llamamos pecado horrible.
La sangre de Cristo Jesús se describe como la sangre que compra, comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pastor, siento que la regué y no sé si pueda volver a caminar en la fe por lo que hice y todo esto. Colosenses 1:14 lo leí. La sangre que redime, que restaura. Oh, pastor, yo no creo que en lo que hice Dios me pueda perdonar. En verdad que sí la regué gacho. La sangre de Cristo, dice Romanos 5:9, es la sangre que justifica. No, pastor, la verdad no entiende usted. Por lo que hice, Dios jamás me puede ni siquiera voltear a ver. Es digno de ser enemigo de Dios por todo lo que yo hice. Colosenses 1:20 dice que es la sangre que hace paz. Oh, pastor, esto es serio de verdad. ¿Cómo hacer para no caer en esto? Hebreos 13 dice que es la sangre que santifica. Entonces no tienes excusa. Para ya de estar buscando argumentos y razones sin fundamento para decir por qué no estás caminando con el Señor. No tienes. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Ser restaurado? ¿Necesitas ser valorado? ¿Lavado? ¿Necesitas vencer eso que te ataca? ¿Necesitas ser redimido, restaurado, justificado? ¿Necesitas ser puesto en una relación de paz con Dios? ¿Necesitas ser apartado de toda la maldad? Jesús lo dijo clarito. Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón, la remisión de los pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. En serio, entiendo, soy consciente que les he dado muchísima información en 40 minutos, pero está ahí. Escuchen estas cosas, vuelvan allá, estudienlas, oren al respecto. Y lo que sí deben de recordar, hermanos, de este estudio es una cosa: no hay razón para vivir esclavizados al pecado. Jesús murió por nosotros, nos dio salvación y vida eterna, nos dio un nuevo inicio, un nuevo principio. Y eso quiere decir, si Él resucitó de los muertos, nos dio una nueva vida en Él. El poder de la resurrección de Cristo Jesús está en nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y la determinación debe ser esta: no voy a vivir más como esclavo del pecado. He sido lavado, comprado por la sangre de Cristo Jesús y no voy a volver atrás. Fui redimido por la sangre de Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Jesús renovará mi mente, lavando mi mente con su sangre preciosa, y me traerá a ese lugar en donde en intimidad pueda vivir con Dios, caminando todos los días, con mis flaquezas, con mis errores, con mis faltas, pero confiando no en lo que yo hago, sino en lo que fue hecho por mí en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús dijo: consumado es, pagado en su totalidad. Entonces hoy camino con Dios base a lo que Él hizo por mí, en base a lo que Él hizo por mí, y no en lo que yo puedo hacer por Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que la sangre hizo. Me compró con su sangre y me ha puesto aparte, me ha separado para que yo sea un instrumento para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué necesitas en tu matrimonio, hermano? ¿Qué necesitas con tu familia, hermana? ¿Qué necesitas en tu caminar, varón? Mujeres, ¿qué necesitan en su devoción con Dios? Necesitan acercarse a Dios de una manera en donde Dios pueda abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos a la necesidad de su palabra y recordar día a día que lo que Dios hizo por nosotros lo pagó con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, entiendo que muchas veces tratamos de absorber tanta verdad en tan poco tiempo. Perdónanos, perdóname, pero ayúdame, Dios, ayúdanos a nosotros a ser diligentes en el estudio diario, en nuestra comunión contigo, Señor,
para que tú continúes revelando a nosotros las verdades, hermosas verdades de tu palabra que fueron escritas para nuestra enseñanza. Honra y gloria para ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.